Grecia comenzó hace unos 5.000 años con la aparición de los primeros documentos escritos y terminó con la caída del Imperio Romano en el 476 d.C. En esta época surgieron grandes civilizaciones como la egipcia, fenicia, griega y romana. La civilización griega surgió en el siglo 23 a.C. Las ciudades griegas se llamaban polis como Esparta o Atenas. Los polis crecieron mucho y fueron necesitando más territorio, por eso hicieron expediciones al Mediterráneo y fueron fundando nuevas colonias con las que comercializaban. La vida con Atenas fue, junto con Esparta, la polis más poderosa de Grecia. Algunas de las características de la vida en esta ciudad fueron las organizaciones políticas. Se dividían en ciudadanos que participaban en la política y no ciudadanos que no participaban en ella. La cultura griega se considera hoy el origen de nuestra cultura. La contribución de Roma al desarrollo histórico del derecho internacional se realizó principalmente por medio de instituciones de su derecho interno. De los tiempos más remotos existía en Roma un colegio de sacerdotes, los fetiales, cuyo concurso era necesario para comenzar una guerra, concluir la paz o reclamar la reparación de una injuria inferida a Roma. Así nació el ius fetiale, de carácter sagrado. Si el comienzo y fin de la guerra estaban regulados, la forma de conducirla no lo estaba. La creación del ius gentium tuvo una mayor importancia que la del derecho oficial. El ius gentium vino a rellenar el vacío jurídico existente frente al extranjero, ya que este no lo era aplicable el ius civile. El ius gentium, aun siendo parte del derecho interno romano, estuvo en el origen del derecho de gentes moderno, llamado más tarde derecho internacional. En Roma, el ius gentium, el ius faciale y otras formas muy lejanas de dicho derecho era una forma embrionaria de derecho internacional, porque era un conjunto de principios que se aplicaba a los extranjeros residenciados o de tránsito en Roma. Feudalismo es denominación historiográfica del sistema político predominante en la Europa occidental de los siglos centrales de la Edad Media, caracterizado por la descentralización del poder político al basarse en la difusión del poder desde la cúspide, donde en teoría se encontraba el emperador y los reyes, hacia la base, donde el poder local se ejercía de forma efectiva, con gran autonomía o independencia en las prácticas por nobles, de muy distintas denominaciones, basada en las del Imperio Carolingio, marqueses, duques, condes, barones, caballeros, entre otros. En la Edad Media, la existencia del feudalismo y ese concepto de sometimiento del hombre a la tierra no favorecía la constitución de una comunidad internacional, porque cada estado estaba dividido en pequeños estados gobernados autónomamente por señores feudales. En esta etapa existieron factores que configuraron ese estado de comunidad internacional, entre los cuales se puede citar el cristianismo, el cual ejercía una influencia muy morigeradora en las relaciones de los pueblos. El papado ejerció mucha influencia en esa época, ejerciendo una acción equilibradora, sirviendo de árbitro en muchas disputas, asignando territorios, abogando por la abolición de armas crueles y dictando medidas encaminadas a regular y humanizar a la guerra. La Cruzada fueron una serie de campañas militares durante la Edad Media europea contra los musulmanes del Medio Oriente que habían conquistado Jerusalén, Tierra Santa. La Cruzada, concebida originalmente como empresa mística, se transformó pronto en uno de los más poderosos estandartes del comercio internacional y las leyes de comercio marítimo, las cuales intentaron regularizar y establecer sobre bases jurídicas el comercio que se efectuaba vía marítima. Hubieron dos hechos muy importantes, como fueron la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó por su extensión y su aplicación a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Se inició con la autoprogramación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799, y podemos decir que fue uno de los cambios políticos más importantes que se produjo en Europa a fin del siglo XVIII. No solo fue importante para Francia, sino que sirvió como ejemplo para otros países. La independencia de los Estados Unidos
leída solemnemente en Filadelfia, constituye todavía hoy uno de los textos trascendentes de la historia contemporánea. En él quedaron proclamados dos principios básicos que recogieron posteriormente los grandes textos sobre los derechos fundamentales, que fue igualdad y libertad. De acuerdo con ellos, los nuevos estados formaron una república reelegida por un presidente, una asamblea o un congreso, elegidos ambos por todos los habitantes mayores de edad. Independencia de las Américas. En este mes, algunos países americanos celebran su independencia, luego de haber sido colonias imperiales, donde reinaba la esclavitud y la explotación. La mayoría fueron colonias de España, excepto los Estados Unidos, que fue una colonia británica. Aquí es un resumen de los países que este año celebra humildemente su cumpleaños, debido al alza de la gasolina y los alimentos que han sido golpeados fuertemente sus economías. Tratados de América. Los tratados de libre comercio son importantes puesto que estos constituyen un medio eficaz para garantizar el acceso de los productos externos de una forma más fácil y sin barreras. Además permiten un aumento de comercialización de los productos nacionales. Se genera más empleo y más ayuda para la sociedad y para la comunidad. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizado el 11 de noviembre de 1918, el cual involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados. Por un lado, los aliados de la Triple Entente y por otro lado, las potencias centrales de la Triple Alianza. En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 60 millones de europeos, lo que convierte en una de las mayores guerras de la historia. Murieron más de 9 millones de combatientes, muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística, que hizo estragos contra una infantería que fue usada de forma masiva y temeraria. Al final de la guerra, 4 potencias imperiales, los cuales son los imperios alemán, ruso y austrohúngaro y otomano, habían sido derrotados militar y políticamente, los cuales desaparecieron. Los imperios alemanes y rusos perdieron una gran cantidad de territorio, mientras que el austrohúngaro y el otomano fueron completamente disueltos. El mapa de Europa central fue redibujado con nuevos y pequeños estados y se creó la Sociedad de Naciones, con la esperanza de prevenir otro conflicto similar. Los nacionalismos europeos expoliados por la guerra y la disolución de los imperios, las repercusiones de la derrota alemana y los problemas generados por el Tratado de Versalles se consideran generalmente como factores del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico. En él se vieron implicados la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares totalmente enfrentadas. Por un lado, los aliados y por otro lado, las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Luego, la guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, lo cual
se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializado en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones posguerra, y es aquí en el cual donde se le da fin a la Segunda Guerra Mundial. Gracias.